Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Hoy día es martes 13, el dicho dice no te cases ni te embarques, pero no dice que no se pueda jardinear. Y es lo que hago yo aquí, jardineo en mi propio jardín todos los días a las 8 de la tarde. Y lo que hago acá, lo que jardineo, por decirlo así, se transmite a través de Pauta. Pueden escucharlo también en Spotify. Hay algunos programas que también están siendo subidos a YouTube. Son distintas plataformas que permiten ver lo que sucede aquí en este jardín. Quiero partir, antes de presentar con quién voy a caminar peripatéticamente por mi jardín hoy día, en esta tarde, quiero partir leyendo un fragmento de un poema del poeta cubano José Martí. El poema se llama Dos patrias. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos? No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a dormir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Así parte este enigmático pero lleno de claves, probablemente secretas, órficas, este poema de José Martí, que leo justamente porque hemos empezado a recibir las imágenes muy impresionantes de estas manifestaciones callejeras que no se veían desde el año 1994. Acuérdense ustedes esa manifestación donde el mismísimo Fidel Castro bajó a la calle a enfrentar a los manifestantes de entonces, pero ahora fueron manifestaciones en distintos puntos de Cuba, y uno de esos puntos, la ciudad, entiendo, de Silvio Rodríguez. Por eso dije, tengo que conversar con mi querido amigo, un amigo de este jardín, narrador, músico cubano, residente en la Araucanía, en Temuco, Carlos Lloró, autor de míticos libros de culto como Cool Boom. Si ustedes quieren ver una entrevista más en profundidad de Carlos Lloró, busquen la que le hice hace varios años atrás en La Belleza de Pensar. Querido Carlos, qué gusto de tenerte aquí esta tarde en mi jardín, cuando ya va a caer esa noche de la que habla José Martí en su poema. Un verdadero placer estar aquí. ¿Qué aroma más intenso se respira en este jardín, Cristian? Muchas gracias por la invitación. A ver, Carlos, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo has visto tú hace muchos años que ya te viniste a Chile y llegaste joven, llegaste como músico, concertista, un concurso que se hacía en Viña del Mar, te enamoraste de Valparaíso, eso lo hemos contado otras veces, te enamoraste de la poesía chilena y terminaste anclado en este territorio también mágico que es la Araucanía, que es un punto central de este reino, de esta Finis Terrae. A ver, ¿cómo has recibido aquí, te digo en términos emocionales y personales, imagino que debe ser, que a todos nos ha conmovido lo que ha pasado en Cuba estos días, ¿cómo lo has percibido, cómo lo has sentido? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Sí, bueno, primero de conmoción, porque es todo un pueblo que se está manifestando, es decir, hay procesos en la historia, ¿no? Que se van incubando, hay estaciones, la historia también está formada por estaciones, no solo la naturaleza nos habla a
través de estaciones, ¿no? La historia también tiene inviernos, tiene veranos, primavera, otoño. Entonces yo creo que hay un cierto otoño o una cierta primavera ahora en Cuba, ¿no? Con estas manifestaciones. Las personas no, por mucho que tú quieras manipularlas, no puedes manipular manifestaciones de gente que están en la calle clamando por sus derechos, ¿no? Entonces ha sido fuerte ver incluso como en la página de la BBC los titulares, los 4 o 5 primeros titulares se refieren a Cuba, ¿no? A esto histórico que está pasando. Yo creo que es algo que tiene que ver con un cambio de estación, ¿no? En la historia de Cuba. Lezama Lima hablaba de las eras imaginarias. Habría que buscar cómo se entrelazan esas estaciones con las eras imaginarias de Lezama, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, una era imaginaria fue justamente la revolución en el año 59. Eso fue una era imaginaria, algo que se salió de la realidad. Por un momento la historia se sale de la realidad, abarca una dimensión de fantasía pura, la trae de nuevo a la realidad y crea algo maravilloso que fue la Revolución Cubana, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que la revolución es algo que da vuelta, ¿no? Como su misma etimología lo indica, algo que da vueltas. Y lo que se da vuelta a veces empieza a dar vuelta cada vez más lento y a veces se paraliza y le seguimos llamando revolución. Entonces quizás hay algo ahí con la semántica, ¿no? Y con las palabras que tenemos que resignificar para darnos cuenta de lo que está ocurriendo hoy. Cuando yo estuve en Cuba hace unos años atrás, estuve en casa de varios amigos, entre ellos de una poeta cubana que quiero mucho y de otros poetas que conocí, que vivían, tenía la sensación yo que estaban viviendo casi como insiliados en La Habana. No habían querido ellos irse, ellos habían tomado la decisión de permanecer, a pesar de las dificultades que encontraban. Pero me llamó mucho la atención la sensación de desesperanza, es decir, el sentimiento de que nunca iba a ocurrir algo. Yo les preguntaba, ¿cómo la gente no se levanta? ¿Cómo no hay manifestaciones con todas las cosas que me están ustedes contando? Y ellos decían, ya eso pasó, tuvimos alguna vez la ilusión, cuando cayó la Unión Soviética, pero eso ya no va a ocurrir. O sea, había desaparecido la esperanza y eso me pareció muy preocupante, porque cuando desaparece la esperanza completamente de un pueblo o de un país, la situación es porque hay una devastación muy grande. Y sin embargo, ahora estos hechos vienen a desmentir eso. Yo incluso me acuerdo haberles dicho, no, esto en algún momento tiene que ocurrir, tal vez percibiendo las estaciones de las que tú estás hablando, ¿no? Pero a ver, eso, en torno a eso quería preguntarte, ¿qué percibes tú en relación a eso, digamos? ¿Hay esperanza aquí? Sí, el incilio, ¿no? Es un concepto muy bonito porque es un exilio hacia adentro, ¿no? El exilio habla de salir afuera, a un territorio desconocido. El incilio sería como anclarse más en lo propio, ¿no? Claro. Pasa algo muy curioso, Cristian, en Cuba, que es, en Cuba se ha forjado ya a través del tiempo una especie de discurso amurallado para hacer que la realidad quede marginada de la realidad. Es decir, si escuchamos hoy, ayer hizo una declaración del presidente de Cuba y tú lo escuchabas hablando y no podías creer que ya hubiera un discurso prefabricado para hacer que todo lo que está pasando a nivel carnal, a nivel físico, en la calle, a nivel de realidad, quedara marginado de la propia realidad. Entonces, dice, no, están intentando fracturar desde el exterior la unidad del pueblo. Entonces, ese discurso ya es algo que está, como que las palabras se han impuesto a la realidad de tal manera, pero de una manera premeditada, que contra eso a veces produce un efecto hipnótico. Uno dice, pero esto suena tan perfecto, suena tan cerrado, ¿no? Y es el peligro de los discursos totalitarios, ¿no? Que sean tan sofisticados, lleguen a tal nivel de sofisticación que dejen fuera la realidad. Y es uno de los gravísimos peligros. Yo me recuerdo la novela de Huidobro, ¿no? Una de las 3 inmensas novelas, Este país de Oratonia, ¿no? Donde el orador eléctrico, al hablar, mantenía como a todo un país con la electricidad dada, porque si él dejaba de hablar o hablaba más lento, de pronto se rompía esa esfera, ¿no? Entonces es algo bastante... Carlos, bueno, a los analistas políticos intentan sacar conclusiones de si esto va a ser un movimiento que va a ser una especie de primavera corta, como la primavera de Praga, así que va a terminar siendo finalmente aplastada o desarticulada, o si esto ya es un movimiento irrefrenable, es la puerta de un cambio que es imposible de detener.
¿Cuál es tu mirada sobre eso? Sí, es muy difícil. Recordemos que la revolución llegó con una necesidad vital del pueblo, ¿no?, cubano, y se instaló primero como un movimiento genuino de cambio, y después se fue fosilizando en lo que podemos llamar un lenguaje amurallado contra la realidad, lo que decía un poquito antes, ¿no? Entonces, la idea, un poco, yo creo que de esta manifestación es romper ese lenguaje amurallado, porque en algún punto este lenguaje amurallado tiene un efecto hipnótico sobre la realidad y sobre las personas reales de carne y hueso, que puedan hacer que estas personas digan, no, esto que está diciendo este hombre es tan perfecto, o este grupo de personas es tan perfecto que no podemos. Debe tener razón, porque lo que dice suena demasiado lógico. Entonces, ese es el grave peligro, creo yo, que las personas que están dirigiendo Cuba ya desde hace un tiempo han logrado algo que creo que es único en la historia de la humanidad. Es decir, es lograr que el lenguaje, la lógica interna del lenguaje se imponga a la realidad. Basta escuchar los que están, la conferencia de prensa que dio ayer el presidente cubano con un grupo que estaban hablando de algo y uno dice, pero es que no es posible que estén hablando como están hablando, como si no pasara nada y todo lo que estuviera pasando en la calle fuera algo como una proyección, ¿no?, un proyector holográfico. Entonces, es muy difícil, Cristian, porque no se lucha contra... El pueblo cubano no está luchando en este momento contra nada visible, sino contra un efecto del lenguaje, ¿no? Y ahí está, ese efecto tiene casi una connotación de brujería. Podemos hablar que hasta se puede hacer un análisis tremendamente profundo y llegaríamos a conclusiones prácticamente terroríficas, ¿no?, en ese sentido. Fíjate que conversando con poetas cubanos allá en La Habana, en ese viaje que te conté al comienzo, una observación que me hizo una poeta es que, Cristian, ellos se apoderaron del lenguaje. Decían, tenemos que ir encontrando o cultivando formas de comunicación, lecturas que permitan salirse de este lenguaje en que estamos aprisionados. Pero ellos se tomaron todo el lenguaje de alguna manera. Esa era como la afirmación, ¿no? Es una operación logopeica, no sé cómo llamarla, ¿no? Se apoderaron del logo, se apoderaron de la palabra. ¿Ah? Sí, pero fíjate que hay pequeñas... en ese sentido, fíjate que durante mucho tiempo en Cuba se dijo patria o muerte, ¿no?, el lema. Sí. Ahora, ¿qué dicen los carteles? Patria y vida. Claro. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido ya hay intentos, que quizás son intentos tímidos por ahora, pero de desmontar ese aparataje del lenguaje amurallado que se ha venido instituyendo durante muchísimo tiempo en base a consignas que son como mantras, ¿no? Son como mantras hipnóticos, que generan un efecto paralizante en la realidad, ¿no? Entonces, no, patria o muerte, no es patria o muerte, es patria y vida. Vamos a sumar, ¿no? Vamos a sumarle a la patria vida, y vida significa carne, cuerpo, personas, realidad. En ese sentido, ¿cuál es el papel que le cabe a los poetas y a los escritores? Justamente estamos hablando de un tema de lenguaje. Me parece que el papel de los escritores, de los intelectuales, los que trabajan con el lenguaje, es relevante hoy día en este proceso. Sí, es relevante. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo, recordemos ya son 62 años, ¿no? Ha pasado tanto tiempo que prácticamente habría que generar una especie de sociedad secreta, una especie de hermandad del lenguaje, ¿no? Que los poetas se reunieran, los escritores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia? Porque un solo poeta, un solo escritor, una sola persona aislada por acá, por allá, no van a lograr el efecto, porque todo esto es, insisto, es una armazón que se ha venido desarrollando y se ha venido instituyendo y refinando sobre todo, ¿no? En ese sentido podríamos decir que también el poder instituido en Cuba hoy día es un poder que ha venido ejerciendo una suerte de contrapoesía. No vamos a hablar de antipoesía para no usar un término que ya tiene su papel en la historia. Una contrapoesía, ¿no? Que también es un desafío a los escritores, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desmontar estos códigos, estas contraseñas que ha impuesto en la realidad esta contrapoesía para desmontar justamente cualquier tipo de rebelión, ¿no? Porque la rebelión choca, ¿no? Patria o muerte.
Ah, perfecto, ya. Entonces me repliego, ¿no? Entonces es algo mucho más allá, tiene que ser algo ya colectivo, no puede ser de un creador o de un poeta. Yo leía al comienzo a José Martí, si hay alguien que fue secuestrado finalmente por esta Matrix revolucionaria, entre comillas, aunque ya no podríamos hablar, es contrarrevolucionaria, porque en realidad esa fosilización, a ver, no existe una revolución permanente, por lo tanto ya dejó de ser revolución. La revolución es lo que está pasando ahora en las calles, lo que está pasando ahora en este movimiento social. Pero se apoderaron de Martí, y Martí es una figura fundamental, es un intelectual gigantesco, muy admirado por Gabriela Mistral, que escribe un texto muy bello de homenaje, yo creo que tuvo una influencia fuerte en Gabriela Mistral Martí. Y me parece que una tarea, por ejemplo, sería recuperar a Martí, liberarlo de la Matrix. ¿Y qué podría significar eso? Sí, Martí decía, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Que fue lo que le pasó también a Giordano Bruno y a todos los próceres que de algún modo han ido más allá de la realidad, ¿no? Recordemos que Martí es un poeta que decide pasar a la acción cuando lo desafían los otros líderes de la insurgencia cubana. Le dicen, señor, usted está muy bien, usted está buscando fondos en Estados Unidos para la causa, usted escribe muy bonito, pero aquí estamos nosotros luchando. Y Martí dijo, perfecto, yo voy a luchar, ¿no? Y ahí fue cuando él muere, ¿no? Muere en combate, ¿no? Entonces, Martí es un pensador de una enorme cantidad de pliegues, ¿no? Como Gabriela Mistral, por eso Gabriela Mistral lo llamaba el hombre más puro de la raza. Gabriela Mistral es una figura poliédrica, llena de laberintos, llena de complejidades. Y Cuba es eso, es decir, Cuba se parece mucho a José Martí. Como Chile, de algún modo, el alma de Chile se parece a Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, recuperar a Martí es un imperativo, ¿no? Buscar en sus palabras, en sus cartas, buscar esa huella de esa nueva Cuba que ya está alumbrando, porque estos influencers, estas personas que están en la calle, que ya se apoderaron de las redes sociales y conectaron con el mundo, entonces ya nadie les puede decir, no, esto es así. No, esto no es así. Nosotros a través de estas redes estamos conectados con todo el mundo, tenemos una visión global y sabemos además cómo nos ven a Cuba desde fuera. Entonces, por eso el echar abajo Internet es una primera medida radical que indica también la desesperación de ese poder estratificado en el lenguaje, ¿no? Oye, es interesante que creo que la primera manifestación, una de las más significativas, yo te dije que era en el pueblo de Silvio Rodríguez. Tú conoces bien la obra de Silvio Rodríguez. Sería interesante pensar qué está pensando Silvio Rodríguez. A mí me ha llamado siempre la atención un músico tan refinado, de tanta profundidad, de tanta conexión con su pueblo. De alguna manera uno tiene la sensación que se hizo cómplice con un cierto silencio del totalitarismo y todo lo que ha vivido el pueblo cubano. ¿Cuál es tu mirada de la obra, la vida y de Silvio Rodríguez, digamos? Hay una esquizofrenia, no la hay, es una lealtad, pero ya a esta altura es una lealtad con algo que ya está muerto, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Interesante, ¿no? Yo siempre pienso que la realidad no es como en Star Wars, ¿no? El lado oscuro, el lado luminoso, ¿no? No, la realidad es que la oscuridad y la luz están todo el tiempo mezclados. El mismo Lezama Lima decía, ni las cosas oscuras lo son tanto como para inundarnos de terror, ni las cosas claras lo son tanto como para permitirnos dormir tranquilos. Entonces, eso es una frase de una raigambre taoísta increíble, ¿no? Es decir, todo está interconectado. Entonces, cada ser humano, y Silvio Rodríguez con toda su complejidad creativa, tiene eso. Es decir, Silvio Rodríguez es un dador de belleza, nos dio pensamiento, es una especie de Dante de la trova cubana, Dante Alighieri, ¿no? Pero también, por supuesto, en Cuba, cuando tú tienes un estatus y tienes un acceso a ciertos beneficios, vives muy bien y vives tranquilo. Entonces, en ese sentido, quizás fue también atrapado por esta especie de policía del lenguaje, ¿no? O esta contrapoesía, como la llamé antes, ¿no? Me gusta llamarlo contrapoesía. Esta contrapoesía que tiene un efecto incluso sobre creadores muy potentes que pueden decir, perfecto, pero es que esto es tan potente que yo lo voy a hacer mío también para
poder salir adelante, para poder sobrevivir, para poder integrarme, para poder incluso estar con una cierta tranquilidad de conciencia. Entonces, y yo creo que incluso creadores tan potentes como Silvio podrían estar de algún modo, no siendo cómplices, pero sí pueden haber sido envueltos, quizás hasta sin saberlo, de manera inconsciente, por estos efectos contrapoéticos, ¿no? Oye, Carlos, tú has interpretado a Silvio Rodríguez, te he escuchado interpretarlo y tú hiciste una presentación muy interesante que es una selección de canciones de Silvio Rodríguez y lo llamaste La Fantasía Silviana, y es interesante porque de alguna manera ahí entraste en una parte del misterio de Cuba. Cuba es un país misterioso y también un país laberíntico. Yo tuve esa sensación cuando estuve allá. En las conversaciones, de verdad nunca sabía, además de saber que estaba en un estado totalitario, decía, claro, estas son estrategias para sobrevivir, pero me fui dando cuenta que el cubano tiene su parte laberíntica, mucho menos obvia de lo que parece. Y me gustaría que me hablaras de esta interpretación tuya de Silvio, ¿qué encontraste ahí sobre el alma y sobre la dimensión laberíntica interior cubana? Sí, en el año 2018 se hizo acá en Temuco un festival muy lindo, ¿no?, de guitarra clásica, organizado por la Academia de Artes Musicales, donde yo soy profesor de la Universidad Católica de Temuco. Y se me presentó la posibilidad de dar un recital, y yo hacía tiempo ya que estaba un poco alejado de la guitarra clásica, como que no quería repetir lo mismo que hacían los otros guitarristas, y dije, quiero aprovechar ahora para darme un gusto que siempre quise darme, es decir, tocar, seleccionar primero todas las canciones que me gustan realmente de Silvio, y hacer una suite en guitarra que sea como una especie de sueño, de imágenes que se van conectando unas con otras, hasta hacer algo que parezca una sola canción, una canción de canciones, ¿no? Entonces esto es una fantasía que dura 20 minutos, donde yo fui integrando melodías. Algunas están casi igual que como están en la versión original de Silvio, pero otras yo les hice una variación. Por ejemplo, Al óleo de una mujer con sombrero, que es con la que yo finalizo, eso es un tema con variaciones, donde yo voy tomando la armonía, la melodía, pero le voy haciendo una especie de juegos, ¿no? Juegos laberínticos con esa melodía. Pero en realidad fue un gusto que quise darme yo de entregarme a mí mismo y entregarle al público cómo yo siento Silvio, porque finalmente Silvio tú lo puedes analizar poéticamente, sus letras separados de la música, y la música separada de la letra. Tiene un valor musical intrínseco, así como un valor poético intrínseco. Entonces, cuando tú sumas esas dos cosas, tienes esa bomba creativa que es Silvio Rodríguez. Como yo digo, es un creador equiparable a Dante Alighieri en el nivel de la paleta de emociones que toca, ¿no? Desde la ambigüedad y la tristeza más profunda hasta la exaltación casi tántrica cósmica, ¿no? Entonces, Vamos a escuchar aquí en mi tocadisco ochentero que tengo aquí en mi biblioteca un fragmento, un comienzo cortito de lo que hiciste, esta fantasía silviana de Carlos Lloró. Es Carlos Lloró aquí en Desde el Jardín. En esa misma presentación, tú te hacías estas preguntas que son interesantes de relevar. ¿Cuál es la Cuba que esas melodías evocan? Preguntabas, la Cuba de los versos sencillos de Martí, la del Songorocosongo de Guillén, o las memorias desgarradoras de Reinaldo Arenas. La Cuba de la Gran Habana o la de la Pequeña Habana. La Cuba último resto de la Atlántida, la Cuba de los barbudos argonautas, del yate Granma, o la Cuba del silencio infinito. ¿Cuántas Cubas hay, no, dentro de Cuba? Bueno, tú has explorado un poco en eso, digamos, ¿no? Sí. Tantas Cubas como cubanos, ¿no? Finalmente.
cada uno de nosotros, los cubanos, los que estamos fuera, los que estuvimos dentro, o los que están dentro todavía, hacemos esa Cuba y tenemos el derecho de construirla entre todos, desde afuera, desde dentro, pero siempre con la conciencia y el orgullo de ser cubano. Yo no creo que haya un cubano que no esté orgulloso de ser cubano. Incluso cubanos que, como el poeta José Coser, al que tú entrevistaste también, el poeta José Coser, que vivió muy poco tiempo en Cuba, se fue casi niño para Estados Unidos, sin embargo, él es cubano y está orgulloso de ser cubano y tiene derecho a vivir y habitar esa cubanía. Entonces, y también María Zambrano, la poeta que no era cubana, pero que ella decía que Cuba era su patria prenatal, porque todos tenemos dos patrias, así como Martí decía, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. María Zambrano dijo, todos tenemos dos patrias, una se nos da por el nacimiento y otra por la poesía. Y ella dice, quizás la más importante es la que se nos da por la poesía. Pero quizás el nacimiento es una manera también de hacer poesía, ¿no? Nacer es entrar en la poesía. Entonces, yo considero, por ejemplo, que Chile es mi patria prenatal, Cuba es mi patria de nacimiento, pero yo desde Chile puedo poetizar ese nacimiento y convertirlo también en una poesía de la nostalgia, del recuerdo, de la recuperación de la infancia. Entonces, ¿cuántas Cubas hay? Tantas Cubas como cubanos. Ahora, yo te hablaba de la devastación que producen los regímenes totalitarios. Las devastaciones no son solo económicas, esas son las, incluso te diría, mira que terrible, las menos graves. Es la devastación del alma. Dostoyevsky lo profetizó con los demonios, el nihilismo que se instala. Bueno, lo que ha ocurrido en todos los regímenes totalitarios, lo que pasó en Rusia, el alma rusa, que terminó siendo afectada finalmente. No, quedó indemne de la experiencia del totalitarismo. ¿Tú crees que el alma, por hablar así, el alma de Cuba, así como hablar del alma rusa, el alma cubana, se va a recuperar, se va a empezar a recuperar, o ha sido tan afectada que ya es imposible ese recomienzo o ese nuevo nacimiento, digamos? Si en la áspera Siberia se pudo recuperar el alma rusa, ¿cómo no se va a recuperar en el paradisíaco trópico, ¿no? Un lugar que está hecho para disfrutar la vida, está hecho para reverenciar y celebrar la vida. Entonces yo creo que al alma cubana solo le hacen falta dos gotitas de libertad real, no plena, y dos gotitas de ácido sobre esa copa de la contrapoesía para disolver ese lenguaje estratificado que está en contra finalmente de la dignidad de lo real, porque lo real es lo real, o sea, no hay nada que hacer contra eso, es lo real. Pero cuando el lenguaje da cuenta de lo real y lo dignifica, se llama poesía. Cuando el lenguaje va en contra de lo real y entonces no lo dignifica, se llama contrapoesía. Entonces hay que entrar en la libertad para disolver la contrapoesía. Bueno, para esto sirve esta estupenda distinción que hacía Martin Heidegger entre el genuino decir y la habladuría. Poesía es genuino decir, lenguaje totalitario es habladuría. Los cantos de sirena, ¿no?, que nos hechizan. Hay cantos de sirena de la revolución que hechizaron a muchos, pero que uno se empieza a dar cuenta que te están aniquilando y que totalmente te están matando. Resistir a esos cantos de sirena. Hablabas tú de tal vez lo que hay que hacer es taparse los oídos con la cera, como hizo Ulises, ¿no? El Ulises cubano tiene que taparse los oídos para ya no escuchar los cantos de sirena del poder. Claro, ahora Kafka tiene un cuento donde él reinterpreta también, ¿no? Se llama El silencio de las sirenas, donde Kafka dice que el lenguaje de las sirenas es fácil, el canto de la sirena es fácil de resistir, cualquiera con un poco de voluntad lo podría resistir, pero lo que no se puede resistir es el silencio de la sirena, dice. Eso sí es verdaderamente fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sí, que en el fondo una distinción de la habladuría yo haría una precisión, porque la habladuría, cualquiera puede generar una habladuría, ¿no? Dos personas con un par de tragos de más pueden empezar a hablar de más. Pero yo creo que en el caso de Cuba no es habladuría. Porque la habladuría puede ser hasta inocente. Yo creo que es algo mucho más deliberado, vamos a convertir el lenguaje en una muralla china, pero una muralla china sin fisuras, porque la muralla china es fragmentaria, ¿cierto? No, una muralla china sin fisuras, ¿no? Entonces,
es algo que yo creo que trasciende la habladuría. Por eso hay que tomárselo en serio. Fíjate que cuando el presidente de Cuba afirma estamos listos para el combate, esa es su primera reacción, o sea, vamos a ir a combatir, o sea, esto es una guerra, está repitiendo un poco lo que hizo el presidente Piñera en Chile cuando ocurrió el estallido, es como la misma reacción, ¿no? Sí. Es invocar a esta guerra, pero es la guerra contra su propio pueblo, finalmente, el combate contra su propio pueblo. Revolucionarios a la calle. Eso es una frase de la contrapoesía, es una frase preparada, Cristian. Esto no lo dijo él de repente por una corazonada. Eso está en algún libro por ahí. Él tiene que tener una Biblia, la Biblia contrapoética, tenerla por ahí guardada, y entonces después se conecta con unos ciertos electrodos a esa Biblia y dice, a ver, ¿qué es la frase? ¿Cuál es la frase que ahora hay que decir? Perfectamente, revolucionarios a la calle. La orden está dada, revolucionarios a la calle. Que es una manera también de tomar el tono combativo, maravillosamente combativo, de José Martí, darle vuelta como un guante, y las pelusas que van quedando de ese dar vuelta al guante, eso es lo que se toma y se convierte en estos mantras de magia negra para hacer que el pueblo vaya contra el pueblo. Si es algo verdaderamente serio, hay que tomárselo en serio, no se puede pasar por alto esta suerte de dictadura contrapoética, porque es una dictadura del lenguaje finalmente. Es serio y siniestro, me decía esta amiga cubana cuando ella me relataba muchas cosas, las mismas que estás diciendo tú, en otras, en ciertos casos, y yo le decía, qué terrible, le decía yo, no, Cristian, me decía, no es terrible, es siniestro, es de esperar que las fuerzas poéticas finalmente sean las que salgan a la calle, y que la libertad vuelva a respirarse en Cuba, vuelva a ser recuperada desde el fondo del alma por el pueblo cubano. La libertad y la poesía, que son lo mismo por lo demás. Yo te quiero agradecer, Carlos Lloró, escritor, narrador, músico, quien probablemente va a tener que elaborar esta otra Biblia, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento poético contra el Antiguo Testamento contrapoético, ¿no? Para que surja este nuevo comienzo, ¿no? Y cada cubano tiene que poner su palabra, la palabra de su corazón, ¿no? Para entre todos hacer esta palabra que disuelva el maleficio de la contrapoesía. Recordarles que este programa cuenta con el auspicio de Fundación Irarrázaval, que en sus 100 años celebra a los profesores de Chile. Todos los días lunes conversamos con profesores de Chile desde Arica a Punta Arenas. También Lucas, Seguro Complementario de Salud de Vidacámara, conoce más en vidacámara.cl. Y nos vamos, mientras en mi tocadisco vuelvo a poner estas fantasías silvianas ejecutadas por Carlos Lloró. Un gran abrazo, querido Carlos, un abrazo para ti y a través tuyo para todo el querido pueblo cubano. Un gran abrazo, querido Cristian. Ha sido un honor nuevamente conversar contigo. Un gran gusto. Patria y vida. Patria y vida. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vidacámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.